Generalmente, cuando hablamos de músicos, nos referimos solamente a aquel que está en el frente del escenario con el micrófono en mano, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Son menos importantes? ¿Acaso no es el productor el que hace sonar bien al vocalista de la banda? En este video voy a hablar de alguien que muchas veces desde las sombras logró exprimir el potencial de muchísimos artistas y por eso no es tan reconocido. Alguien que era el titiritero de un género en el que se asentó como uno de los mejores de la historia porque le daba ritmo a las piezas y hacían que éstas se muevan solas. En el video de hoy vamos a hablar de Willy Colón. Si algo que caracteriza a muchos salseros es que todos se criaron en un entorno muy hostil y eso hizo que encuentren soluciones penosas para esos problemas, como puede ser el consumo de estupefacientes o también delinquir. Este fue el caso de varios compañeros de Willy, pero no el de él. Para situarnos un poco más en dónde creció Willy, sus abuelos llegan a Estados Unidos desde Puerto Rico durante la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde van a ser él, en Nueva York, con una madre de 16 años y un padre que pensaba que estaba en el ejército porque era lo que le decía a su abuela, pero en realidad estaba preso. Y como verán, el entorno en su casa era pesado, pero el que estaba ahí afuera en la calle no era menor. Él creció en justamente uno de los barrios más peligrosos de Nueva York, el Bronx, un barrio en el que las drogas eran moneda de cambio. Por suerte, Willy tenía a su abuela que estaba muy pendiente de él y a sus 11 años le compró una trompeta para mantenerlo al otro lado de la vereda, ocupado en la música para que no caiga en ninguna de las tentativas que le ofrecían en la calle. Y así fue la infancia de Willy, se centró en nada más que la música y puso todo en ello. Su verdadero amor por ella llega cuando su abuela le compra un trombón que equivalía a 2 semanas de trabajo en su casa, para que se hagan una idea. Gracias a un vecino del barrio aprende cómo usar este instrumento y ya a sus 14 años crea su primera banda, los Latin Jazz All Stars. Esta agrupación no duró mucho, pero fue clave en la carrera de Willy porque a uno de los shows de esta banda invitó a su jefe, el gerente de una disquería, quien quedó fascinado tras ir a uno de los shows de Willy y decidió firmarlo para su disquera. Ahora, si pensaban que solo el principio fue feo y ahora iba a venir un camino de rosas, se equivocan porque las malas noticias abundan en la vida de Willy. La discográfica Futura, que es esta que acabo de nombrar, en donde trabajaba Willy, fue donde grabó su primer disco, que lamentablemente nada de eso fue para él porque cerró la discográfica y le embargaron su música. Pero como el que aguanta es el que existe, Willy no se rindió y pese a las malas noticias siguió intentándolo, aunque su familia no estaba del todo segura con ese camino de la música, pero él le dedicaba 8 horas al día a esto, así que tenía que ser el camino correcto. A pesar de que Futura fue empezar con el pie izquierdo, ya la segunda discográfica va a definir su carrera por completo para toda su vida y es Fania. Esta fue una de las discográficas más importantes de la historia de la salsa, en donde Willy se empeñó y llamaba mucho la atención porque entre sus filas tenía a los mejores artistas del género. Uno de los primeros discos que hace Willy ya fichado con Fania es El Malo, que es un apodo que lo iba a acompañar durante toda su vida por 2 motivos. Primero, él no era un músico para nada convencional y no tenía del todo adquirida la técnica porque no había ido a conservatorio nunca. Esto le valía muchas críticas y que le digan que tocaba muy mal, por eso era El Malo. Y por otro lado, por el contexto en el que se había criado Willy, justamente el Bronx, la droga, la violencia policial, la violencia en las calles, etc. Que el venir de un entorno pesado muchas veces puede generar maldad en uno. Desde este disco ya hay 2 cosas que empezamos a ver que son insignia de Willy, que va a llevar durante toda su vida y va a marcar historia a partir de esto. Por un lado, su idea de incorporar elementos de otro género que era tan ajeno a la salsa como el jazz fue algo muy innovador y que nadie había hecho hasta ese momento. Por eso yo decidí que había demasiado de jazz en la salsa y empecé a buscar ingredientes saliendo de urbano, saliendo del camino del pueblo. Y por otro lado, la idea de incorporar vestimentas, lenguajes e historias de la mafia, que no solo eran ficciones, sino que tenían que ver con el contexto del barrio en donde se habían criado, lleno de pandillas, de incendios, de tiros, etc. Este punto lo iba a formar con más fuerza cuando se juntó con el cantante de cantantes, Héctor Lavoe. Estos van a formar un tipo de salsa nunca antes vista, la salsa conocida como urbana o brava. Esta vez tenía un sonido violento o alegre según la canción, pero la particularidad principal estaba en el tipo de historias que contaban, que eran diferentes al resto de la salsa. Estas tenían que ver con el lamentable entorno callejero donde estos dos se habían criado y vivían, y también con las cosas feas que pasaban ahí. Y las historias no terminaban con un final de Disney, con el delincuente preso, sino que eran como una película de Roman Polanski de cine negro. Las historias terminaban como muchas veces en la vida real, con el delincuente ganando. Un ejemplo con el que me estoy adelantando un montón porque este es el último disco en el que colaboran Willy Colón y Héctor Lavoe es Juanito Alimaña, un tipo que va por las calles robándole a todo el mundo sin ningún tipo de temor o escrúpulo porque su primo es policía y eso lo hace intocable a él. Y esto no era una historia para una serie o una película, tenía que ver con lo que pasaba en la realidad y las injusticias que tenía el barrio. Estas ideas, como dije, también las tomaron en su estética, que estaba íntimamente relacionado con las ideas de la mafia que estaban en auge en esos momentos, también en el cine, con películas como por ejemplo El Padrino. Portadas como Cosa Nuestra o La Gran Fuga demuestran ese tipo de cosas. Y esta segunda que nombré tiene la particularidad de que es un pedido de captura de Willy Colón por parte del FBI que pegaron
escucharon en todas las calles de Nueva York y esto hizo que mucha gente llame a la abuela de Willy diciendo que lo estaba buscando el FBI por algún acto criminal. Fuera de todo este mundo que estaban creando dentro de la música, Willy no estaba metido en ningún tipo de problema, no tenía temas criminales, ni drogas, ni ningún tipo de causa, pero Héctor sí. La voz empezó a llegar tarde a los ensayos y no quería volver nunca a su casa porque le encantaba estar de fiesta. Finalmente Willy da el basta y decide terminar el dúo con Héctor, que estaba más ocupado en las drogas que la música, y él no estaba dispuesto por nada en el mundo a dejar lo que más le apasionaba. En 1974 se confirma la separación entre estos dos, que da lugar a una nueva etapa de Willy en donde se centra mucho más en la teoría musical y en formarse como músico. A partir de su formación académica junta muchas más herramientas para ser arreglador de orquesta y también para coordinarla. Por estas épocas es donde él se arranca a mover más como productor y deja un poco de lado a Jerry Masucci, que era quien lo producía a él. Ahora Willy comienza a producir no solo sus propios discos, sino los de otros artistas. Antes de llegar a esta etapa, Willy hace dos discos: El Baquiné de los Angelitos Negros, que es un disco instrumental que recomiendo un montón, y El Bueno y el Malo y el Feo, que muestra la transición por la que iba a pasar Willy, dejando de trabajar con Héctor Lavoe, que está en ese disco, y a la vez empezando a trabajar con Rubén Blades, que también aparece ahí. Rubén se acercó por primera vez a Willy gracias a que él trabajaba como cartero en la Fania. Una vez que le dio sus cintas, Willy quedó extasiado con el sonido que tenían. Después de su colaboración en El Bueno, el Malo y el Feo, ambos se iban a unir e iban a empezar a trabajar en discos conjuntos que no solo iban a cambiar su vida, sino la historia de la salsa. Este dúo era distinto al que formaban Héctor y Willy. Acá los dos se elevaban mutuamente. Yendo un poco más a la conceptualidad de lo que representa el trabajo en pareja, cuando uno trabaja con otro tiene dos opciones: o se disminuye a la altura en la que está el otro, o el otro se disminuye a la altura en la que estamos, o nos elevamos a la altura en la que está el otro, o el otro se eleva a la altura a la que estamos nosotros, o sea, crecer. Y esto hace que cada día uno sea mejor porque va desafiando al otro y a la vez se desafía a uno, y es lo que hace imbatible una dupla, que es justamente lo que estaban logrando Rubén y Willy. Su primer disco como dupla se llama Metiendo Mano, que no tuvo tanto éxito porque, como dice Rubén, era bastante difícil ocupar el lugar de Héctor. Pero la frustración no duró mucho porque ya con el segundo marcaron la historia para siempre. Hicieron el disco más vendido en la historia de la salsa. Siembra se publica en el año 1978 y es un disco que no solo marcó la historia de la salsa, sino de la música entera. Para que tengan una idea, en este libro que yo tengo atrás de 1001 discos para escuchar, el único disco que hay en español dentro de este libro es Siembra. Ya es ponerle play a un disco y ver que Willy Colón es totalmente otro. Si bien el disco tiene un sonido muy salsero, arranca el primer tema Plástico con un slap de bajo que es muy poco común en este tipo de género. Este disco presenta otra rama totalmente nueva de la salsa, que es la salsa consciente, que se centra mucho menos en contar historias, sino le importa más que estas tengan una moraleja o transmitir un mensaje y esperanza a través de sus canciones. No hace falta ir muy lejos. El primer track del disco que nombré recién, Plástico, es un tema que arranca hablando de la sociedad plástica, de esas personas que discuten de tema de conversación cuál marca de autos mejor, pero a pesar de encontrar un montón de críticas para la sociedad, dice que también se ven en las personas las caras de esperanza y que eso es lo importante, que se va a salir adelante. Y eso es justamente lo que quiso Rubén transmitir durante toda esta época. Y este mensaje lo logró transmitir perfectamente porque fue un disco tremendamente vendido. En ese tiempo tú vendías, se calculaba que era un éxito si vendías 20.000 copias de un disco. Si vendías 50.000, como hizo Willy Colón con Héctor Lavoe varias veces, eso era una cosa extraordinaria. Si vendías 100, te estoy hablando en todos los mercados, eso era inconcebible. Nosotros vendíamos 400.000, 500.000 discos en una ciudad. Estos dos siguieron trabajando juntos tras el éxito y a partir del año siguiente Willy se centró mucho más en la producción de discos solistas de Héctor y también produjo entre los artistas a Celia Cruz, que era uno de sus grandes ídolos de la infancia, con quien pudo colaborar previo al lanzamiento de Siembra en un disco conjunto. El ciclo Rubén y Willy en un momento llega a su fin tras 5 LPs lanzados. Su relación se terminó porque, como dijo Willy, dos bueyes no pueden vivir en la misma cueva, que es una idea que ya traté acerca de Maquiavelo y por qué nuestros ídolos no pueden trabajar juntos, qué problema hay entre estos dos. Les dejo el video acá para que lo vean. El último disco que hacen estos dos en este ciclo es The Last Fight, que es un disco que dejó en bancarrota a la Fania, que duró tanto tiempo y fue tan importante para la salsa porque financió una película de este disco y le fue bastante mal. Aparte de todas estas etapas, Willy tuvo su etapa de discos solistas, que fue algo que le tocó porque al no tener a Héctor cerca tenía que empezar a cantar él y era algo que le demandaba la productora. Y esto fue muy difícil porque él era una persona muy tímida y encima se había criado con el inglés, entonces el español le costaba a pesar de que él lo sabía y no era tan fácil hacer esto. Se animó a cantar, se la jugó y probó muchísimas cosas nuevas. Uno de sus temas más destacados fue O Que Será, que es un cover de una canción de Chico Buarque que para mí es muchísimo mejor que la canción original. Otra cosa que destacó mucho de su carrera solista fue la canción El Gran Varón, dedicado a una persona trans que contrae SIDA, que fue muy polémico para la época, pero también fue una canción que hablaba de un tema que no se hablaba. Y a pesar de que esta etapa solista tuvo mucho éxito, volvió a hacer discos de vuelta
conjuntos e hizo un disco más con Rubén Blades que se llama Tras la Tormenta, que es un disco que, como verán, están los dos absolutamente divididos en la portada porque nunca se vieron ni para las grabaciones ni para sacar esa foto. El problema entre estos dos estalló en el 25 aniversario de Siembra, que se presentaron los dos en un concierto en San Juan de Puerto Rico. Acá Willy acusó a Rubén de no haberle pagado su parte y Rubén siempre dijo que en realidad el que los estafó fue un empresario y los cagó a los dos, no solo a él. Y hablando de política, Willy Colón no dejó ese punto de lado jamás. Él fue candidato a alcalde 2 veces por Nueva York, las 2 veces quedó en segundo puesto, pero tuvo un montón de implicancias en un montón de cosas, como fue la marcha que hicieron en Nueva York por la muerte de Celia Cruz, que era algo que nunca se había hecho en Estados Unidos por alguien latino. Siempre dijo que para él era importante defender los derechos de los latinos en ese país, que cada vez son más. Ahora, para cerrar, les dejo esta pregunta a ustedes. ¿Qué creen que hubiera sido de todos estos artistas que nombré que no eran Willy Colón sin él? Pensar en figuras como él y lo que hacen atrás del telón o quizás atrás del cantante demuestran que el productor no es alguien que toca un instrumento o mueve perillitas nada más, sino que importa un montón porque le genera ese soporte al artista para que cante. Willy le hizo honor a su apellido Colón y colonizó la salsa y marcó la historia como nunca antes nadie. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. De ser así, los invito a que se suscriban, le den like y le den a la campanita y nos vemos en el próximo video. Chau.